Hay varios eventos en la Escritura que tienen relevancia y que tienen una participación, eventos, personas que tienen una relevancia y que han pasado de alguna manera en el nacimiento de nuestro Señor, del Señor Jesucristo. De manera que cuando nosotros vemos estos eventos y vemos a las personas que participaron y que tuvieron algún tipo de participación, deben de ser importantes, porque si no fueran importantes, no hubiera permitido el Señor que estuvieran registradas estas cosas aquí en la Escritura, y si Él ha permitido que estén registradas es porque son importantes. Le voy a invitar que vea segunda carta 17. Segunda carta a Timoteo 3, 16 y 17. Hablando de esto que le digo, que hay situaciones que son importantes y personas que son importantes, la palabra de Dios dice ahí en la segunda carta de Timoteo 3, 16 y 17, toda lectura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para dominar. Toda la Escritura, toda completa, toda persona que está registrada ahí en la Escritura es porque Dios quiso, porque esto es parte del plan y del propósito que tenía. Entonces, ninguna parte de la Biblia, ninguna persona, ningún evento está ahí por una cuestión de casualidad. Ninguna de estas situaciones por relleno, ninguna de estas situaciones está ahí simplemente porque a alguien se le ocurrió ponerla, porque toda la Escritura, toda completa, desde que usted empieza en Génesis hasta Apocalipsis, toda está inspirada por Dios, toda está inspirada, y todo lo que está ahí escrito es porque Dios quiso que estuviera para instruirnos, para enseñarnos, para redarguirnos, ¿sí? Entonces, el pasaje que acabamos de leer acerca de los magos, estos magos de Oriente, que son mencionados ahí en Mateo capítulo 2, lo que ellos hacen también es importante en cuanto a el nacimiento del Señor Jesucristo, ¿sí? Lo primero que se nos dice ahí en el pasaje que leímos es que estas personas dice que eran magos. Y probablemente cuando usted escucha esta palabra de magos, probablemente lo que se le viene a la mente es aquellas personas que hacen trucos, ¿sí? Aquellas personas que tienen ahí un sombrero y que sacan un conejo de allá, o que hacen por ahí un truco donde parten a una mujer a la mitad. A lo mejor cuando usted escucha la palabra magos piensa en este tipo de magos, o tal vez se le vienen a la mente nombres de personas como David Copperfield, o por ahí usted se acuerda de Chris Angel o alguno de esos magos, inclusive hasta Merlín. A lo mejor pueda pensar que cuando la Biblia está hablando de magos, a lo mejor usted está pensando en este tipo de magos, ¿sí? Pero estos magos de Oriente, estos magos que menciona la Escritura, no eran para nada este tipo de magos, ¿sí? O sea, no tiene nada que ver con esta cuestión de este tipo de trucos de magia, no tiene que ver absolutamente nada. Estos magos son llamados magos por la actividad que realizaban. Ellos hacían una actividad que en aquel entonces era, de alguna manera, eran disciplinas hermanas. Ellos practicaban lo que se llama la astronomía y la astrología, que en aquel entonces, le digo, eran disciplinas hermanas, no como ahora que hoy la astronomía es una ciencia y la astrología tiene que ver con otro tipo de cosas, ¿no? En aquel entonces sí estaban relacionadas de alguna manera, por eso les llamaban magos, por esta actividad que ellos estaban realizando. Estos hombres, estos magos, observaban el cielo, ¿sí? Como astrónomos, como astrólogos, ellos estaban observando el cielo, estudiaban las estrellas, veían qué fenómenos se estaban gestando ahí en el cielo, tenían un conocimiento científico, tenían conocimiento de muchas otras cosas, pero también tenían conocimiento de las Escrituras, también conocían de alguna manera las Escrituras. Entonces, siendo ellos astrónomos, no es de extrañar que se sorprendieron demasiado cuando de repente vieron una estrella nueva ahí en el cielo. Ellos se sorprendieron de ver esa estrella nueva ahí en el cielo, y aquella estrella nunca la habían visto. Aquella estrella jamás habían visto algo parecido, de tal manera que en el conocimiento que ellos tenían de la Escritura y de muchas otras cosas, creyeron que tal vez esa estrella tenía un significado. O sea, no era algo común,
esto debía de significar algo, debía tener algún significado especial, por lo que por su conocimiento ellos asocian ese acontecimiento tan singular como algo que venía de Dios, como una señal que era de Dios. Esto venía de Dios y están ellos pensando que esto está enseñando que hay un evento importante, algo importante está sucediendo o está por suceder, y entonces cuando empiezan a investigar de alguna manera en los libros, empiezan a investigar en la Escritura, llegan a la conclusión de que aquella aparición, aquella estrella que ellos habían visto, aquella estrella significaba que había nacido un rey. ¿Sí? Eso significaba, para ellos se dieron cuenta que significaba que había nacido un rey. No sabemos exactamente cómo llegaron a esa conclusión, tal vez porque vieron que la estrella apareció en el oeste, ahí del cielo, donde hacia allá estaba la tierra de los judíos, o tal vez porque en el conocimiento que tenían de la Escritura habían leído el profeta Daniel, donde el profeta Daniel, ahí en Babilonia, 600 años antes de que esto sucediera, él había escrito algo que probablemente les llevó a pensar que se trataba de esto. En Daniel 9:25 la palabra de Dios dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. A lo mejor ellos, al leer esta profecía, dijeron, se trata del Mesías príncipe. Además, había también muchos otros judíos ahí alrededor de ellos que esperaban la venida de aquel Mesías prometido, y de seguro los magos habían oído hablar de todo esto que tenía que ver con ese Mesías prometido que algún día había de llegar ahí a Israel. Ellos estaban tan convencidos que la estrella era una señal de que había nacido el rey de los judíos, que dejaron todo para emprender un viaje de más de 1,300 kilómetros de Babilonia hasta Jerusalén. Ellos dejan todo para emprender este viaje. Era un viaje bastante largo porque habían tenido que prepararse bien para realizar este viaje, ya que el viaje, como le digo, iba a ser un viaje bastante lento. Imagínense cuánto tiempo podría uno recorrer 1,300 kilómetros caminando, en caballo, en camellos o lo que sea. ¿Cuánto tiempo tardarían? Ellos tuvieron que prepararse muy bien para este viaje, sí, porque ellos no iban a ir en avión, no iban a ir en tren, no iban a ir en carro, no iban a ir en autobús, iban a ir caminando. Y este viaje iba a ser un viaje bastante largo. Iban a tener que atravesar tierras que eran muy áridas, iban a tener que atravesar tierras desérticas, iban a tener sed, iban a tener hambre, iban a tener frío, iban a tener calor. Y todo esto ellos lo previeron, dijeron, vamos a ir porque esta estrella nos está diciendo que hay un evento importante, porque ha nacido el rey de los judíos y nosotros queremos ir a verlo, queremos adorarlo, queremos conocerlo, porque es el cumplimiento de la profecía y es el cumplimiento de la palabra de Dios y es el cumplimiento de un plan de redención que Dios ha tenido desde que el hombre pecó, desde que el hombre se alejó de él. Desde ahí Dios ya tenía un plan de redimir al ser humano y para ellos era importante conocer a este rey que había nacido. Tal vez en el camino, cuando llegaba la noche, tal vez estaban agotados, tal vez estaban cansados, tal vez estaban hasta desanimados por pensar todo lo que les faltaba, pero cuando veían a la estrella que estaba ahí y que les estaba guiando, se llenaban nuevamente de ánimo, se llenaban nuevamente de fuerza y emprendían nuevamente el camino para llegar a ese lugar donde estaba este rey que había nacido. ¿Dónde buscaríamos a un rey? En un palacio. En un palacio. Cuando ellos llegan ahí a Jerusalén, lo primero que preguntan, ¿dónde está el palacio? ¿Dónde está el palacio donde ha de haber nacido este rey? Llegan a la ciudad más importante, como digo, la capital en aquel entonces del país, que era Jerusalén, y por eso se dirigen ellos a esto, que es la capital, y encuentran ahí al rey Herodes, pensando
que el rey Herodes sabría acerca de este rey que habría nacido, pensando que este rey debería de saber algo acerca de este nuevo rey que habría nacido. Van a buscarlo, le preguntan si él sabía, él no sabía obviamente nada, le dice, bueno, vayan ustedes y cuando lo encuentren me avisan para que yo también vaya y yo también lo adore. Cuando él tenía un pensamiento totalmente de maldad en su corazón, porque no quería que hubiera otro rey más que él, y entonces él tiene otro pensamiento ahí. Entonces ahí está la historia, hermanos, de los magos. No es mucho lo que habla, de hecho usted no la encuentra en otro de los evangelios, más que solamente la va a encontrar en Mateo, y entonces ahí tenemos la historia de estos magos. Probablemente usted la ha escuchado 1, 2, 3, 4, no sé cuántas veces la haya escuchado, no sé qué ha hecho con esta historia otras ocasiones que la ha escuchado. A lo mejor uno dice, bueno, pues hay que adaptársela para los niños, para que conozcan, a lo mejor nuevamente vamos a recordar lo que ha pasado. Yo no sé qué haya hecho usted anteriormente con este relato que encontramos en la Escritura, pero retomando lo que dice la segunda carta de Timoteo que acabamos de leer, la Biblia, la palabra del Señor dice que es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir y es útil para instruir en justicia. Déjeme decirle que cada vez que usted lea la palabra de Dios, cada que usted lea la Escritura, debe de preguntarse precisamente estas 4 cosas. Debe de preguntarse, cada que lee la Escritura estas 4 cosas. El pasaje que acabo de leer, ¿me enseña algo? ¿Qué me está enseñando? ¿Qué me quiere enseñar Dios con este pasaje? ¿Me redarguye? O sea, ¿me acusa? ¿Me hace ver que algo está mal en mí? ¿Me está corrigiendo? ¿Hay algo que está mal? ¿Estoy caminando mal? ¿Hay algo que estoy haciendo mal y me está corrigiendo? ¿Hay algo que tengo que aprender y me está instruyendo? Cada que usted lea la palabra de Dios, tiene que hacerse estas preguntas, porque esto es lo que dice la palabra. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, ¿sí? Para corregir. Hay que preguntarse este tipo de cosas. ¿Y cómo lo aplicamos entonces a esta cuestión de los magos? ¿Cómo lo aplicamos a la cuestión de los magos? Pues bien, debemos estar conscientes, mis hermanos, que muchos de los errores que en ocasiones hemos cometido en la vida han sido por ignorancia. Muchas de las cosas en las cuales hemos fallado han sido por ignorancia. Y si ignoramos las Escrituras y si ignoramos sus enseñanzas, vamos a seguir cometiendo errores, ¿sí? Vamos a seguir cometiendo errores de todo tipo. Entonces, preguntémonos cada que lea la Escritura, pregúntese, ¿qué me enseña esta historia? Y en este caso particular, ¿qué me enseña esta historia de los magos de Oriente? ¿Qué es lo que Dios tiene para mí en esta historia de los magos de Oriente? ¿En qué me acusa esta historia de los magos de Oriente? ¿Qué me pide corregir esta historia de los magos de Oriente? ¿Y qué instrucciones tiene para mí esta historia de los magos de Oriente? Primera lección que podemos aprender de los magos de Oriente: autonegación. Autonegación. Para tener comunión con Jesús, para tener comunión con Dios, para saber cuál era el plan y el propósito de Dios, estos hombres abandonaron su casa, abandonaron sus comodidades, abandonaron su buen comer, abandonaron su tierra, abandonaron la tranquilidad de su día a día y abandonaron muchas otras comodidades. Y no solamente eso, sino que se aventuraron en un viaje, como le digo, de 1,300 kilómetros a algo que no sabían que les esperaba. Aproximadamente 6 meses de camino iban a tardar para encontrarse con ese rey que habría de nacer. Autonegación. Hoy en día nos encontramos con creyentes, nos encontramos con supuestos creyentes, seguidores del Señor Jesucristo, que les cuesta mucho trabajo a veces caminar 500 metros para llegar a la iglesia.
Hoy tenemos creyentes que les cuesta trabajo levantarse temprano para encontrarse con su Señor y Dios, para darle gracias por lo que Él ha hecho. Hoy tenemos creyentes que les cuesta trabajo renunciar a unas pocas horas de su tiempo para servir a Dios, para servir a la iglesia, para servir al hermano, para servir a quien lo necesita, para ayudar. Lo primero que nos enseñan estos magos es autonegación. Recuerde que el Señor Jesucristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Jesús dijo, no es de que te tengas que negar, o sea, si quieres venir en pos de mí, si quieres seguirme, si quieres conocerme, si quieres entenderme, tienes que aplicar la autonegación en tu vida. No puedes seguir viviendo como si costándote trabajo relacionarte conmigo, costándote trabajo buscarme, costándote trabajo despojarte de un poquito de tu tiempo, despojarte de algo que tú crees que es muy importante de tu comunidad, si tú quieres tener comunión conmigo. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Estos magos se negaron a todo eso que tenían, se negaron a toda esa comodidad y se aventuraron en un viaje, le digo, de 1,300 kilómetros, de aproximadamente 6 meses, por llegar a conocer y poder adorar al verdadero Rey que había nacido. Esto es algo que podemos aprender. ¿De qué me acusa la Escritura? ¿De qué me redarguye? ¿Qué me está enseñando? Usted tiene que preguntárselo, porque si usted es una persona que no se quiere autonegar para tener una relación con el Señor Jesucristo, si cree que Jesús recibe las migajas o recibe el poco tiempo que yo tengo, no está aprendiendo nada de estos magos. Estos magos se autonegaron. Primera lección que aprendemos de estos magos, autonegación. Debemos de tener coraje, mis hermanos, el coraje de renunciar a ese poco tiempo que a veces dedicamos a orar, que a veces dedicamos para leer, que a veces dedicamos para otro tipo de actividades que tienen que ver con nuestro Señor, ¿sí? Necesitamos renunciar a aquello que nos impide adorarlo con toda libertad, con todo el tiempo que sea necesario para darle nuestro servicio a nuestro Señor y Salvador, para darle o tributarle acciones de gracias. Pasamos a veces 3 horas, 4 horas, tal vez ahí en el internet, pero no tenemos el coraje para tomar 15 minutos íntimos con Dios en una relación que verdaderamente le adore, haciendo a un lado cualquier otra cosa. No lo tenemos, hermanos. En ocasiones no lo tenemos, no lo buscamos, no lo procuramos. Lo primero que nos enseñan estos magos es autonegación. Segunda lección, lo que nos enseñan es la perseverancia. Por Jesús, por conocer al Rey de Reyes y al Señor de Señores, tuvieron que soportar todo. Tuvieron que soportar, como le digo, frío. Tuvieron que soportar calor. Desafiaron todas las dificultades de esa peregrinación para llegar hasta ahí, hasta Jerusalén, pero no renunciaron en su meta. No renunciaron en su empeño. No renunciaron ante la dificultad para llegar ante ese Rey y postrarse y adorarlo y darle atribuirle todo el honor y toda la gloria que Él merecía. Ellos perseveraron. Muchos de nosotros, muy a menudo por cosas muy pequeñas, nos echamos para atrás. Muchos de nosotros por cosas muy pequeñas ya no decidimos seguir adelante siguiendo a este Señor, a este Salvador. Muchos de nosotros claudicamos por la distancia, por el tiempo, por el frío, por el calor. Hoy no voy porque hace mucho frío, hoy no voy porque hace mucho calor, hoy no voy porque está muy lejos. Hoy no quiero, simplemente hoy no me nace. Alguna gente cuando le has hablado de Cristo dice, pues sí lo entiendo, pero ahorita no me nace. A veces no queremos pagar el precio de la perseverancia. No queremos pagar el precio de la fidelidad. Un creyente, una creyente fiel es aquel que persevera en sus propósitos con Dios.
Aquel que Dios le ha revelado que tiene un propósito para él y no claudica y sigue adelante y va contra toda dificultad y contra cualquier problema y contra cualquier situación con tal de seguir ese propósito que Dios tiene para su vida. Segunda lección, le digo perseverancia. Debemos aprender de ellos a ser perseverantes, a no claudicar, a no dejarnos ante cualquier dificultad, sino a seguir adelante hasta que veamos que se cumple el propósito de Dios en nuestra vida. La tercera lección que podemos aprender de estos magos es que ellos tenían una visión espiritual. Tenían una visión, ¿sí? A lo largo de la ruta, a lo largo del viaje, estos hombres nunca quitaron su vista de la estrella que los estaba guiando. No desviaron su vista de esa estrella que los estaba guiando. No se desviaron de su camino. Fueron atentos todo el tiempo en cumplir ese propósito para el cual habían salido, que era llegar precisamente hasta Jerusalén y adorar a este rey. Esta estrella, mis hermanos, es un tipo también del Señor Jesucristo. Es un tipo de nuestro Señor y Salvador. Y en la medida que la estrella fue guiando a estos magos en su camino, Jesús también quiere ser para usted y para mí y para todos los que ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Él. Él quiere ser el guía de su vida. Él quiere ser el que le dirija en sus pensamientos, en sus acciones, en sus propósitos, en sus planes, en sus metas de vida. Él quiere ser aquel que vaya dirigiendo su vida cada día. Él quiere ser el camino. Juan 14:6 dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Él quiere ser el camino que usted transite durante esta vida. Y de la misma manera que los magos no perdieron de vista la estrella en ningún momento dado, en ningún momento desviaron su vista, me gustaría que leyera lo que dice la carta a los Hebreos, la epístola a los Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Hebreos 12:2 dice la palabra del Señor, mirando ¿a quién? ¿Mirando a quién? Mirando al pastor, mirando a los ancianos, mirando a cualquiera de los hermanos, los diáconos, mirando a Jesús, el autor y consumador de la fe. Usted tiene que tener su vista puesta en el Señor Jesucristo. No puede ni debe poner su vista en los hombres. ¿Sabe por qué? Porque todos somos falibles. Todos fallamos. Pero Jesús nunca le va a fallar. Jesús jamás lo va a defraudar. Jesús jamás va a jugar con usted. Jesús nunca va a hacer algo que afecte su vida. Y si usted pone su mirada en Él, como estos magos pusieron su mirada en la estrella, y se deja guiar por Él, y se deja dirigir por Él, su vida va a ser verdaderamente edificada. Su vida va a ser una vida realmente donde no va a tener zozobra, donde no va a tener qué va a pasar, qué va a hacer, porque su vida está dirigida por el Señor Jesucristo, ¿sí? Usted tiene que seguirlo a Él, tiene que poner su vista y su mirada en Él. No la ponga en ninguno de nosotros. Somos hombres, somos falibles, somos igual que usted. Quiera Dios que nunca le fallemos, pero si llegáramos a hacerlo, Jesús nunca lo va a hacer. Él nunca le va a fallar. Hay que tener la vista puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero le digo, desafortunadamente hay quienes tienen su vista puesta en alguno de nosotros. Y están viendo a ver si fallamos. Y están viendo a ver si hacemos las cosas bien. Y están viendo a ver en qué momento nos equivocamos. Están sus ojos puestos en las circunstancias. Están puestos sus ojos en el dinero. Y ponen los ojos en muchas cosas, pero menos en Jesús. Y todo, ¿sí? O cualquier otra cosa, ¿sí? Pero todas estas cosas, el dinero, las personas, las circunstancias, lo que sea, todo tiende a fallar. Todo tiende a fallar. No hay dinero que le alcance a usted. El día que necesite, no va a haber dinero a veces que alcance para algo, porque le va a fallar. Pero le digo, si usted pone su vista en el Señor Jesús, Él no le va a decepcionar. Cualquiera de persona, cualquier circunstancia le puede decepcionar. Pero cuando la gente se decepciona porque no tiene la vista puesta en Jesús, ¿qué hacen? Como si Él fuera el culpable, como si Jesús fuera el culpable de lo que les pasa. ¿Qué es lo que hacen? Se alejan de Él. Y van cayendo poco a poco en apatía. Van cayendo poco a poco en desgano. Van cayendo poco a poco en una frialdad y en una sequedad espiritual
que cuando se dan cuenta ya están totalmente alejados de Dios, porque no pusieron su vista en Él, la pusieron en todo lo demás menos en Él. Por eso es necesario tener nuestra vista, nuestra mirada en el Señor Jesús, que es el autor y el consumador de la fe, y ser guiados por Él, porque Él es, ya lo sabemos, Él es la luz de este mundo, y quien lo sigue a Él, dice la palabra, no estará en tinieblas, no vivirá en tinieblas, porque tendrá la luz de la vida. Cuarta lección que podemos aprender de estos magos, la adoración. Cuando estos hombres encontraron a Jesús, hicieron entrega de sus regalos. Y hace unos instantes estábamos platicando acerca de que la gente tiene la idea de que eran tres, ¿no? Los tres reyes magos, ¿no? Como dicen aquí en nuestro país. Eran tres. Y dice, ¿por qué dice que son tres? Porque fueron tres regalos, ¿no? Porque dice, pues fueron tres, cada uno llevaba un regalo y hasta nombre les pusieron, ¿no? ¿Cómo se llaman? Uno se llamaba Melchor, otro se llamaba Gaspar y otro se llamaba Baltasar, porque eran tres. ¿Pero quién dice que eran tres? ¿Cómo sabemos que eran tres? Fueron tres regalos, pero no nos dice la palabra que hayan sido tres los magos. Pudieron haber sido más, ¿sí? Pero fueron tres los regalos que le dieron y de ahí se ha tomado la idea de que son tres los reyes magos, ¿no? Pero bueno, lo que nos enseña es la verdadera adoración. Ellos llevaron sus presentes hasta los pies de Jesús, recién nacido, ese rey que se estaba esperando. Y lo interesante de todo esto, fíjese, lo interesante de todo esto es que ese Jesús, ese niño Jesús que estaba ahí esa noche, cuando ellos llegan y le dan sus regalos, ese niño Jesús no había hecho ningún milagro, ¿sí? Todavía no había hecho ningún tipo de milagro. No había hecho ninguna cura extraordinaria todavía. No les había dado todavía ninguna cuestión material, como a veces no les había dado ni un carro, ni una moto, un camello, un caballo. No les había dado absolutamente nada a ese niño que estaba ahí en el pesebre. No les había dado un mejor trabajo, por decir algo. No les había dado un mejor conocimiento. No les había resuelto ningún tipo de problema. Y sin embargo ellos fueron a adorar a ese rey. Aun cuando no habían recibido absolutamente nada de Él, ellos fueron a adorar a ese rey. Contrario a lo que pasa muchas veces en nosotros. Hay algunas personas que adoran a Dios solo cuando obtienen algo de Él. Solo cuando Dios les da, entonces ahora sí voy a adorarlo. Ahora sí voy a comprometerle. Oye Dios, mira, si tú me das tal cosa, yo me comprometo. Me comprometo a servirte, me comprometo a esto, me comprometo a aquello, si me das. Pero si no me das, pues quién sabe. A decir que no me comprometo a nada, ¿no? Si no me das, yo no me comprometo. Ellos fueron a adorar a Jesús, aun cuando Él no había hecho nada absolutamente por ellos. Le digo, pero hoy vivimos un tiempo en el que las personas se han convertido, por decirlo así, en comerciantes del culto a Dios, ¿sí? Se vuelven comerciantes del culto a Dios. Quieren venderle su adoración a Dios, ¿sí? Quieren venderle sus muestras de amor y de temor hacia Dios, porque necesitan conseguir algo antes. Si tú me das, Dios, yo te doy. Si no me das, yo no te doy. Quieren negociar la adoración con Dios. Quieren adorar por lo que reciben, no por lo que Dios es, no por lo que Él representa. Y a pesar de que a veces reciben también los favores de Dios, aún con todo, no lo buscan. Aún cuando Dios les bendice, aún cuando Dios les ayuda, aún cuando Dios los saca de problemas, aún cuando Dios hace cosas maravillosas, los sana, no lo buscan. Pero estos hombres fueron a adorar a Jesús sin haber recibido ninguna otra cosa. Y esta es la verdadera adoración. Por eso la palabra de Dios dice que los verdaderos adoradores son los que adoran a Dios en espíritu y en verdad. No lo adoran por lo que reciben, no lo adoran por lo que les da, lo adoran porque dentro de su espíritu y de su ser hay una necesidad de adorar al Dios verdadero, de adorar a su Salvador, de adorar a aquel que dio la vida por ellos. Estas 4 lecciones son las que podemos aprender. Podríamos aprender muchas más de ellos, pero con estas 4
nos es suficiente para recordar lo que decía Timoteo. ¿Qué me enseña este pasaje? ¿En qué me redarguye? A lo mejor me está diciendo a mí el Señor, alguna de estas 4 te aplica a tu vida. Debes de corregirlo. ¿En qué me está instruyendo? También hay que preguntarse todo esto. Quiera el Señor que cada uno de nosotros, los que ya hemos creído en el Señor Jesucristo y hemos sido salvos por su gracia, podamos aplicar y apliquemos estas 4 lecciones cada día en nuestra relación con nuestro Salvador, en nuestra relación con nuestro Señor. Y que seamos como estos magos de Oriente, ¿sí? Que seamos personas que nos neguemos a nosotros mismos, que perseveremos, que tengamos visión, que tengamos nuestra vista puesta en el Señor Jesucristo y que adoremos en espíritu y en verdad. Te dé o no te dé Dios, tú dale tu adoración. Ahora permítame llamar su atención, estimado amigo, amiga o estimado oyente, al hecho de que Jesús no se quedó en una condición de bebé. Jesús no se quedó solamente como un niño. Jesús creció igual que usted, igual que yo, igual que cualquier persona. La Escritura dice, si me acompaña a ver Lucas capítulo 2, versículo 52. Lucas 2:52 dice la Escritura: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Jesús crecía al igual que cualquier persona. No se quedó como un niño, no se quedó como un bebé, sino que Él creció hasta llegar a ser un hombre, hasta que finalmente se hizo hombre. Pero a diferencia de usted, de mí, Jesús tenía un propósito. Jesús tenía un propósito bien definido. No era una cuestión al azar, Él tenía un conocimiento bien definido. Mateo 18:11 dice la palabra del Señor: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Jesús tenía muy claro que Él había venido a ser el Salvador de todas aquellas cosas que se habían perdido a causa del pecado. La comunión con Dios, la paz, el gozo. Todo esto Jesús lo tenía muy claro. Dijo: el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. En Marcos 10:45 el mismo Señor Jesús dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús vino a dar su vida para rescatarnos. Y en Lucas 9:56 dice: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Jesús tenía un propósito bien definido al venir. Por eso Él no se quedó como un niño, no se quedó como un bebé, como mucha gente se quedó con la imagen de un bebé solamente pensando que ahí está Jesús. No, Jesús creció, se hizo hombre y tenía un plan y tenía un propósito bien definido. Y en esta tarde yo le invito, en el nombre de este Jesús, a que deje de verlo como un niño, a que deje de verlo como un bebé frágil, como alguien que necesita ser cuidado, porque Él ya no es un niño. Él ya no está en esa condición de bebé, ¿sí? Sino que lo veas ahora como aquel que te amó, aquel que estuvo dispuesto a ir a una cruz como un criminal, como un malhechor, cuando Él no hizo ninguna cosa mala. Tú y yo hemos hecho cosas malas, tú y yo hemos hecho muchas cosas malas, y había un castigo por ese pecado, pero la paga del pecado Dios la cargó en Jesucristo. Eso que tú y yo merecíamos, Dios lo cargó en Jesucristo. Él tenía ese propósito de venir a salvarnos, ¿sí? Él quiere que tú lo veas como ese vencedor que no se quedó en un crucifijo y que no se quedó tampoco en una tumba,
sino que se levantó al tercer día y que hoy en día este Jesús vive y está vivo. Tú no lo puedes ver como alguien de la historia nada más. Si tú quieres creer en el Señor Jesucristo, tienes que creer que Él está vivo, porque Él realmente está vivo, ¿sí? No es una historia, no es alguien que se quedó solamente en una imagen. Él es alguien que hoy vive y que va a reinar un día para siempre. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser limpio? ¿Quieres que Dios perdone tus pecados? ¿Quieres que Dios limpie tu vida? ¿Quieres que Dios te haga una nueva criatura? ¿Quieres que Dios haga algo de ti que nadie ha podido hacer? ¿Quieres que Dios haga de ti aquella nueva persona, aquella nueva mujer, aquel nuevo hombre que pueda vivir realmente una vida diferente, tal vez a la que hayas vivido, a lo mejor dando tumbos, a lo mejor equivocándote, a lo mejor pecando, a lo mejor haciendo las cosas que tú no quieres hacer? Tienes que ver a Jesús, pero no al niño. Tienes que ver a Jesús, el hombre que fue a la cruz para derramar su sangre, para que nuestros pecados fueran perdonados, ¿sí? Yo te invito en esta tarde para que abras tu corazón, a que hagas a un lado tu prejuicio religioso, el que traigas por ahí, y que puedas ver el gran amor que Dios tuvo para cada uno de nosotros al enviar un día a Jesús, para que naciera como un bebé, pero para que creciera y cumpliera el propósito para el que Él había venido, para que tú lo puedas ver, ¿sí?, en ese gran amor que envió a Jesús para que nos sustituyera ahí en la cruz, porque la paga del pecado, dice la palabra de Dios, es muerte, ¿sí?, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios quiere darte el regalo de la vida eterna. Dios no quiere tomar en cuenta tus pecados. Dios no quiere llamarte a cuentas un día. No quiere que te presentes un día en el juicio final delante de Él y tengas que darle cuenta de todas aquellas cosas que has hecho mal, o de las oportunidades que te ha dado de acercarte y de arrepentirte, de que digas que Dios ha sido muy bueno contigo porque te ha bendecido, porque te ha ayudado en tu trabajo, porque te cuida. Pero no sabes que esa benignidad de Dios, que esa bondad de Dios, lo que está haciendo es llevarte a que lo reconozcas y que te arrepientas. No creas que porque Dios no ha hecho nada, a lo mejor cuando estamos pecando, cuando hacemos cosas indebidas y Él no hace nada, es porque no pasa nada. Sí está pasando, eso te está separando de Él, y Él quiere que veas a Jesús y que veas este evento del nacimiento de Cristo como el cumplimiento de todo un plan de redención que Él tenía desde el momento que el hombre pecó y se alejó de Él. Todo este plan es acercarse. Jesús dice: yo he venido a salvar lo que se había perdido. Todo aquello que se perdió ahí en el Edén, cuando Adán pecó, cuando se alejó de Dios, todo eso que se perdió, Jesús dice: yo he venido a restaurarlo. Yo he venido a salvarlo, he venido a volver a ponerlo en las condiciones de relación que existían en aquel entonces. No hay pretexto para no acercarse al Señor Jesús. ¿Habrá alguien en esta tarde que quiera poner su fe en el Señor Jesucristo, en el Jesús vivo, en el Jesús que resucitó, en el Jesús que está sentado a la diestra del Padre, desde donde dice la palabra de Dios que está intercediendo por usted y por mí, que está pidiendo, está clamando que Dios le guarde, que Dios le cuide, que Dios le bendiga, que Dios le dé la oportunidad de un día acercarse a Él? Ahí está Jesús, clamando, intercediendo día por usted. ¿Habrá alguien que quiera ver a Jesús de esta manera? Le digo, como el hombre, el Salvador. ¿Habrá alguien que quiera ser recibido por Jesús? Porque Jesús dice la palabra del Señor en Juan 6:37: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí yo no le echo fuera. Todo aquel que se acerca a Jesús, Jesús no lo rechaza. Todo aquel que se acerca a Él, Él no le va a decir: no, pero primero mira, cambia tu vida, primero sé diferente, primero deja de tomar, primero deja de drogarte, primero deja de ser mentiroso, primero deja de ser adúltero y después vienes. No,
Dice, todo aquel que viene a mí, yo no le echo fuera, yo no lo rechazo. Ven a mí como estás, ven a mí como eres, porque yo puedo hacer de ti una nueva criatura, puedo hacer a alguien totalmente diferente. Todo aquel que viene a mí, yo no le echo afuera. Yo te invito en esta tarde a que allí en tu lugar medites acerca de esto. Que medites acerca del plan que Dios ha tenido, del amor que ha tenido para contigo al enviar al Señor Jesucristo. Y que clames a Él, y que le pidas a Él, y que le digas, Señor Jesús, yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador. ¿Habrá alguien en esta tarde que quiera ser recibido por Jesús? ¿Habrá alguien en esta tarde que quiera verlo como su Señor y como su Salvador? Si hay alguien aquí en esta tarde, yo le invito que nos lo indique levantando su mano para que oremos por él o por ella. ¿Habrá alguien que no ha entendido el plan y el propósito de Dios y sigue viendo, le digo, a un Jesús crucificado, sin poder, mermado en todas sus capacidades, o quiere ver al Jesús glorioso y victorioso, a ese rey que nació y a ese rey que los magos de Oriente fueron a ver, que sabe usted que un día va a regresar, que un día va a volver como rey, con huestes celestiales, y que va a regresar con un ejército, ya no como un cordero, ya no va a regresar para que lo maltraten, ya no va a regresar para que se burlen de él, ya no va a regresar para que lo menosprecien. Él va a regresar como rey y va a regresar como Señor. Y cuando Él regrese ya no va a haber oportunidad, porque cuando Él regresa, todas las naciones van a ser puestas delante de Él y Él va a juzgar a cada uno de nosotros por lo que hayamos hecho con Él. ¿Sí? No le va a juzgar por si mintió, porque si robó, porque eso no le va a juzgar, pero le va a juzgar por qué hizo con esta invitación que Él está dando de reconciliarse con Él y de vivir una vida de comunión con Él. ¿Habrá alguien en esta tarde, repito, que quiera ser recibido por Jesús? Le invito para que levante su mano, para que oremos por usted. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Eric. Dios te bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. Vero, Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermano. Les voy a invitar para que se pongan en pie aquellos que quieran recibir este regalo de parte de Dios. Les voy a invitar a que se pongan de pie y hagan esta simple y sencilla oración que salga de su corazón. No es una vana repetición, sino que realmente desde su corazón salga y que usted le diga estas palabras. Le invito a que se ponga de pie, no le dé pena. Todos pasamos por esto, todos algún día creímos en Jesús. Dígale ahí desde el fondo de su corazón: Señor Jesús, te reconozco como mi Señor y Salvador. Creo que has muerto por mí para que yo sea perdonado por mis pecados. Creo que en tu divina resurrección, que me invita a una vida plena, dame de tu Espíritu Santo. Entra a gobernar mi vida y hazme la persona que tú quieres que yo sea. No me borres de tu libro de la vida. Te lo agradezco, Señor, porque sé que lo estás haciendo ahora. Y me apego a tu palabra que dice que todo aquel que crea en ti ha de ser salvo y tendrá vida eterna. Y yo la recibo con mucha gratitud y con mucha bendición. Amén y amén. Si usted ha hecho esta decisión de todo corazón, créame que a partir de este momento Dios vive en usted. Ha sido perdonado de todos sus pecados, ha sido limpiado de todo. Usted ya no tiene ningún problema con Dios. Usted ya no tiene ninguna situación que le impida acercarse a Dios con toda confianza, ¿sí? La palabra de Dios dice que Él abrió el velo para que pudiéramos acercarnos hasta la misma presencia de Dios. Y si usted ha creído en el Señor Jesucristo, usted tiene la bendición de que hoy en adelante
no hay nada que le impida acercarse a Él y recibir todas las bendiciones que tiene para usted. Que Dios así les bendiga y que siga guiándoles y dirigiéndoles en el nombre de Jesús. Sí, desde mis hermanos, gracias al Señor.